Senador López García. Gracias, señor presidente. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, soporta muy mal la crítica, ¿eh? Escuchándole a usted, sí, muy mal, muy mal. Si le ha realizado algún comentario, que no sé si lo llevaba premeditado o ha sido en el calor del debate, diciendo que, bueno, escuchando algunos comentarios, decía usted, se entiende la opinión que la gente tiene sobre la clase política. No es más que la demostración de su soberbia, de su altanería, como siempre suele conducirse la derecha. Siempre. Mire usted, le ha gustado muy poco que hablen de la herencia. Y se lo voy a reiterar, porque como sé que no le gusta, se lo voy a reiterar, para que lo aprenda si no lo sabe todavía. Mire usted, en el año 2007, 2 años de superávit fiscal, la tasa más baja de paro de la historia reciente de España, 8%, una deuda del 37% sobre el PIB. Supongo que en aquel tiempo lo que estarían pensando es hacerle un monumento a Zapatero, ¿verdad? Pues mire usted, el tsunami que arrastra la economía de España y de otros países, pero fundamentalmente la de España, tiene mucho más que ver con su política que con la política que hizo el gobierno de Zapatero. Sí, con la suya. Mire usted, con la suya, de la que el señor Guindo, que no está aquí hoy, es un buen representante en la esfera internacional, de ese casino indecente que supuso la gran banca internacional. De ese. Y por tanto, ahí se autoheredan. Y naturalmente, eso solo no hubiese sido posible si en España no hay un gobierno que hace urbanizable todo el Estado. Y eso forma parte de las decisiones de un gobierno del señor Aznar, del señor Montoro, del señor Rajoy, del señor Guindo, de todos esos. Y por tanto, se autoheredan en parte de lo que están diciendo. Y naturalmente, todavía falta otro elemento, que es que si no hubieran tenido unos pésimos gestores en la banca, Blesa, Rato, Oliva, algunos de su tierra, no hubiese ocurrido lo que ha ocurrido. Por tanto, cuando hablamos de la herencia, que sé que no les gusta, modulen, y yo esta mañana he sacado lo de la herencia, porque en la Comisión de Presupuestos, ya se lo dije, no hubo un solo interviniente que no apelara a redimir el dolor que les costaba tomar las medidas, porque claro, mire usted, es que la herencia, pues piensen que la herencia tiene mucho que ver, mucho más que ver con las políticas que ustedes hicieron antes que con lo que tuvo que soportar, lógicamente, el gobierno de Zapatero. ¿Y qué hizo el gobierno de Zapatero? Sí, pónganse nerviosos, vale. ¿Y qué hizo el gobierno de Zapatero? Pues mire usted, hacer con un escenario como el que había. Señorías, guarden silencio, por favor. Lo que pasa es que esa es la historia de la derecha. Cuando no les gusta escuchar algo, esto es lo que pasa. Sí, claro. Mire usted, lo que hizo el gobierno de Zapatero, siguiendo las recomendaciones de la OCDE y del G20, fue, aprovechando que había un relativo bajo nivel de endeudamiento respecto al PIB, hacer una inversión extraordinaria para tapar eso que usted hablaba del torniquete, de la hemorragia. Efectivamente, ese era el resultado de políticas consensuadas en el ámbito internacional. Ese era el resultado. Habla usted del engaño en el déficit. Mire usted, la Administración General del Estado tuvo 3 décimas de desviación. Quizá este año haya más de 3 décimas. Pero pregúntele a los gestores de Valencia, de Murcia, de Castilla, de Madrid, del señor Beteta, que es secretario de Estado y estaba en el gobierno de la señora Esperanza Aguirre. Pregúntele por qué no dijeron la verdad. Pregúntele, claro, pregúntele. Y hablan de las pensiones, como siempre, torciendo la verdad. Ustedes este año 2012 van a bajar las pensiones el 1,9. Las van a bajar. No, las van a bajar, las han bajado ya el 1,9. Subieron el 1 y la inflación es el 2,9. Las han bajado el 1,9. Y el gobierno de Zapatero, en los años que ha estado, las ha subido un 40% de media en todo el periodo y las mínimas un 50%. Y si no les gusta escucharlo, repasen la hemeroteca. Y hablan ustedes
mintiendo del sistema financiero y de la necesidad de la recapitalización. Mire usted, y ustedes lo saben, lo que pasa es que lo dicen a sabiendas de que no están diciendo la verdad. Cuando se estaba haciendo la recapitalización de alguna entidad financiera en otros países europeos que estaban contaminados con la toxina de los bancos americanos, el problema no era ese en España. Y ustedes no abrieron la boca ni dijeron una sola palabra en aquel momento. Los problemas de la banca española vienen como consecuencia del estallido de la burbuja, naturalmente, que es posterior. Y a medida que va habiendo más gente parada, que va habiendo más promotores en la quiebra, es cuando empiezan a ser insolventes las entidades financieras. Claro, no antes. No antes. Y por tanto, no está usted diciendo la verdad cuando está hablando de que en el año 2007 o el año 2008, si se hubiese hecho... No, es que ese no era el problema de España en aquel momento en el sistema financiero. Habla usted de la austeridad y supongo yo que la austeridad, bueno, se está refiriendo a ese ejemplar aeropuerto que hicieron en Castellón, estas cosas que hicieron patrocinando premios de Fórmula 1 en Valencia. Por cierto, la primera comunidad autónoma que está quebrada. Creo que han puesto ustedes ahora a un inspector de Hacienda que estaba en la agencia tributaria en Castellón como responsable de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Valencia. Esa es la primera que está intervenida. Y la han autointervenido ustedes. Claro, hablen con un poco de mesura a la hora de ver... Hombre, la paja... Sí, ríanse. La paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Sí. Ríanse. Comunidades autónomas y déficit. Mire usted, esto, lástima que el señor Montoro se haya ido. El otro día, aquí, en el Senado, hizo referencia a Andalucía en primer lugar. Lo digo porque soy senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía, por Jaén, una provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sí. Y claro, yo pensé que él iba a tener un cariño al menos similar a otras comunidades autónomas, dado que es primero de Jaén y ahora diputado por la provincia de Sevilla, por Andalucía. Pero no, se fue a hacer la embestida, esa embestida que le gusta al señor Ver, por cierto. Se fue a hacer la embestida a Andalucía, a Cataluña, pero se le olvidó Murcia, se le olvidó Valencia, se le olvidaron otras comunidades autónomas. Hombre, hay cariños que matan, un poquito de equilibrio y de mesura también a la hora de ponderar las cosas. Fíjense en las cosas que ustedes gestionan, que ustedes malgobiernan, y una vez que tengan eso resuelto, señalen con el dedo acusador al resto, porque si no es poco creíble lo que ustedes dicen. Pero el remate de lo que ustedes plantean lo veremos aquí el jueves, cuando hablamos del déficit de las comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma de Extremadura, lo sabe usted, planteó una tasa y tiene mucho que ver con el reparto de las cargas, con esa tarea que ustedes se dedican después de haber generado desde el ámbito de los poderosos. Yo se lo decía esta mañana. La lógica siempre es la misma. Los que están en una posición de privilegio asumen riesgos temerarios. Si les sale bien, ganan mucho. Si les salen mal, pagan los que representan a esos bancos. Ahí, siempre. Sí. El ámbito sociológico que representa este sector de la Cámara. Sí. Eso es así. Que sí. Vale. Bueno, yo sé que no les gusta escuchar lo que no les interesa. El colmo de la desfachatez de este Gobierno en relación con las comunidades autónomas, y lo vamos a ver en una enmienda de última hora que ustedes han presentado, a última hora a la Ley de Medidas Tributarias, que es un asunto de antología. Un tributo a la banca con el 0% de índice. El 0%, una tasa del 0%. ¿Qué pretenden conseguir con esto? Pues que comunidades autónomas que han planteado para intentar distribuir las cargas sobre las espaldas no solo de los más débiles, sino de los que por fortuna para ellos están en situación de privilegio. Cuando se ha planteado un impuesto sobre la banca en Canarias, en Extremadura y en Andalucía, la genial idea que han tenido ha sido colocar uno de ámbito estatal. Lo aprobará el Senado, desde luego con nuestro voto en contra, el próximo jueves,
para impedir que ninguna comunidad autónoma pueda acabar sacando algún dinero de la banca precisamente para financiar políticas sociales, de educación, de salud, que eso es lo que pensamos que es lo que hay que hacer en un momento como este. Pues mire usted, le delatan los hechos, absolutamente, le delatan los hechos. Y cuando ustedes van por ese camino, está claro cuáles son los intereses que defienden. Pero igual que le delataron los hechos cuando en Andalucía se planteó una subasta de medicamentos para intentar, sin recortar, hacer una gestión más eficiente, eficaz y al menor costo. Y les faltó tiempo para recurrir al Tribunal Constitucional. Perdieron, por cierto, pero han vuelto a recurrir. Yo estoy esperando que con la misma presteza y a la misma velocidad, cuando la Comunidad de Madrid ha planteado el euro por receta, que dicen que no están de acuerdo con él, vayan con la misma velocidad a recurrirlo al Tribunal Constitucional. No lo harán porque creen en eso, comparten esa filosofía y la crisis les está sirviendo de coartada para abrir el camino de la privatización de los servicios. Ese es el camino. Señalaban algunos portavoces antes cuántos colectivos sociales están contentos con la política del Gobierno. Desde luego el de la justicia es uno de ellos. Lo hacen con la trampa del lenguaje propia. El señor Gallardón dice: la ley de tasas judiciales tendrá un contenido social extremadamente positivo, ¿vale? Pero bueno, detrás de esa parafernalia lingüística, ¿qué es lo que hay? Pues un paso más en una contrarreforma global que pretende liquidar el estado de bienestar en todos sus campos, también en el ámbito de la justicia, porque hacen esfuerzos por recaudar allá donde no deben, vaciando derechos fundamentales. Porque en la práctica, a mucha gente de clases medias que no se pueden acoger al beneficio de la justicia gratuita, lo que le están impidiendo es el ejercicio de un derecho fundamental, que es la tutela judicial efectiva. Este es el camino que ustedes siguen a la hora de hacer los ajustes, a la hora de hacer los recortes. Había un influyente pensador neoliberal de la era Bush, que seguramente, si no conocen el nombre, estará cerca, en cualquier caso, de sus postulados, que decía: no queremos abolir el Estado, me conformo con reducirlo a un tamaño que nos permita ahogarlo en la bañera. En eso están. Intentan liquidar por la vía de la precarización de los servicios, por la vía de generar condiciones para la privatización posterior, la reducción al mínimo de ese estado de bienestar. ¿El objetivo cuál es? Pues tan fácil como este: una crisis que se ha generado por la desmesura de los poderosos, que acaben pagándola a las espaldas de los débiles. Esta es la conclusión de la política del Partido Popular y de la política presupuestaria que este año 2013, como el del año 2012, en el mes de junio, nos trajeron aquí. En educación, que hablamos no solo de igualdad de oportunidades, sino también de sembrar el PIB de los próximos años, han recortado 1 de cada 3 euros si la referencia es el presupuesto del año 2011. Y han mandado a Bruselas un escenario que para el 2015 sea el 3,9% del PIB los recursos destinados a la educación en relación con el 5% que eran en el año 2011. Forma parte también de ese camino hacia la competitividad. Creo que están también muy contentos, alguien ha citado, no sé si ha sido el señor Bell, a los rectores, o el señor Bruguera, a la conferencia de rectores, con el entusiasmo que le están poniendo a las políticas de I+D+I, sobre un amplísimo consenso internacional sobre cuál es la importancia que la inversión en conocimiento tiene para el desarrollo económico y para la inversión productiva. Ustedes van exactamente en la antípoda, en la dirección contraria. Han pasado del 2,7 en términos comparativos en el presupuesto de 2011 al 2, 2012, 1,8 horizonte del 2013. En definitiva,